Compañeros y compañeras, buenos días, qué gusto poderles saludar. Ya creo que algunos pues con ganas de estar descansando, me imagino ya y es aceptable, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros llevamos una vida muy, digamos, muy apresurada, muy agitada, muy ocupada, y es válido el querer descansar, el querer tomarse un respiro, el querer tomarse también un momento para, de alguna forma, poder estar, no sin hacer nada, pero al menos, pues tomar un respiro, ¿verdad? Como ya lo decía, un break, como podríamos decirlo en otros términos, ¿verdad? Y pues siempre es importante descansar, también siempre es importante también eh, saber descansar, dormir bien, eso es importante para la salud y pues ya creo que vamos a tener esa oportunidad de hacerlo. Levántense tarde las veces que puedan, que ustedes pues tengan la oportunidad de hacerlo, entonces no, no se preocupen, no se preocupen tanto, ¿verdad? Por levantarse temprano en algún momento, si tienen la posibilidad de levantarse tarde, aunque sea un par de días, pues háganlo, aprovechen para dormir bastante, que eso es sumamente saludable, ¿verdad? Y es bueno, pues, por supuesto, para nuestro organismo. Muchas veces vemos solo los resultados, por ejemplo, de dormir poquito, que solo podríamos decir tengo ojeras o estoy de mal humor o no rindo bien, pero las consecuencias son más fuertes de no dormir bien. Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá siempre ha dicho, por ejemplo, que el sueño es media vida, ¿verdad? Y entonces hay que tratar de descansar, compañeros, y de dormir también, porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar, ¿verdad? Muchas veces dormimos pero no descansamos. Entonces, pues prácticamente va a sugerirles, ¿verdad?, a que traten de tomarse ese tiempo específico para de alguna forma poder retomar fuerzas, poder de alguna forma oxigenar nuestra mente también, que eso es importante porque muchas veces nosotros tenemos cansancio físico, pero también a veces nos cansamos mentalmente, ¿verdad? Mayormente, muchas veces si nosotros somos docentes o algo, tenemos que trabajar, tenemos que pensar, tenemos que crear, y en ese sentido, la mente también se agota y también que requiere de un descanso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de aprovechar esta última clase previa a la Semana Santa y pues que ustedes ojalá tengan tiempo para poder desarrollar sus actividades religiosas si es que las tienen. Y por supuesto, ¿verdad? Creo que tienen una actividad también, ¿verdad? Para poder realizar en estos días. Pero organícense y traten de establecer tiempos en los cuales ustedes puedan dedicarse a trabajar sus actividades para tener espacios también libres, ¿verdad? No necesariamente pues tienen que dedicar todo el tiempo a las actividades, ¿verdad? Entonces, esta semana creo yo que tienen ustedes para poder de alguna forma realizar, digamos, esas actividades previas o ese ensayo para de alguna forma prepararse para la actividad. Yo sí les diría, como un tip para este ensayo, que en lugar no van a poder escribir y hacer todo un ensayo fuerte, imagino que en todos los cursos lo van a hacer. Y esto lo que les podría decir es que, por ejemplo, si hagan apuntes, eh, pero más que escribir o poder desarrollar un ensayo completo, lo que pueden hacer es concéntrense más en la lectura, en el análisis analítico, o perdón, la redundancia, en la lectura analítica, digamos, de los documentos. Si pueden imprimirlos, pues adelante. Obviamente solo los rangos, ¿verdad? No todo, si es un libro, por ejemplo, no van a imprimir las 400 páginas, solo las páginas que corresponden y hagan sus anotaciones, busquen más información. Ahora todos ustedes, a un término que no entiendan, lo encuentran en internet al estar al alcance de un clic. Entonces, no se compliquen la existencia. Traten de revisar esa parte, traten de identificar ideas clave y pues algunas cosas son momentos o son contenidos, digamos, que vamos a retroalimentar. Entonces no hay como necesidad también de extenderse mucho en el estudio, pero al menos en mi curso esa es la lógica. Tampoco me voy a poner yo a pedirles un ensayo completo, que para eso tiene sus propias exigencias. Tendríamos
que hacer una planificación, tendríamos que hacer todo el escrito, tendría yo que revisarle sus fuentes, tendría que todo. O sea, en función de este curso está pensado, en función de la tarea 1, digamos que está pensado para que ustedes puedan recopilar información, para que ustedes puedan de alguna forma también hacer sus apuntes, ¿verdad? Entonces, tomen esa parte, ¿verdad? Lo más importante, ¿verdad? Entonces, pero sí revisen los materiales, revísenlos, no se vayan a ir a las diapositivas nada más porque allí no van a encontrar mayor cosa. Entonces, váyanse a la carpeta de los materiales. Yo, en las indicaciones del ensayo, allí les digo que hay una carpeta específica, y si no lo especifico, pues se los estoy diciendo en este momento, que hay una dentro del link donde yo les mando las presentaciones. Allí está la carpeta donde ustedes van a ubicar los materiales que van a utilizar, ¿sí? Pongan mucho ojo a las indicaciones de las páginas que tienen que leer, ¿sí? Porque dice, por ejemplo, páginas tal a la tal. Hay en algunos casos, algunos documentos, creo que no es en el caso del curso de ustedes, pero hay unos documentos que están numerados en romanos. Entonces, yo también tuve que, en las indicaciones, tuve que enumerar en romanos, ¿verdad? Entonces, vean ahí esa parte. Como les decía, traten de poner mucha concentración en esto. No necesariamente tienen que pasar todo el día haciendo esto, o todo un día, o todos los días. No, dedíquenle unos 20 minutos, digamos, a revisar las indicaciones. Y pues ya después ustedes ya se organizan, establecen sus tiempos para poder de alguna manera hacer esa revisión, poder hacer esa lectura analítica de los documentos y hacen sus apuntes, ¿verdad? Entonces, después de esto, ya la siguiente semana, que es la que viene, pues ya ustedes van a tener acceso a el cuestionario en la plataforma. Tengan en cuenta que este cuestionario se cierra el 22 antes de las 6 de la tarde. No vayan a confiarse ni vayan a esperar a responder el cuestionario el día 22 hasta las 10 de la noche, porque ya no va a estar disponible. Entonces, y no depende de mí si está disponible o no, sino que son reglas de la universidad, entonces ustedes tienen que saberlo, y por eso, en guerra avisada, no muere soldado. Les estoy diciendo de una vez para que ustedes puedan de alguna forma tener, digamos, ese conocimiento de que no va a estar abierto el cuestionario, pues, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Tiene un rango de tiempo y ustedes deben respetar ese rango. Por eso les estoy diciendo que de alguna forma tengan en cuenta, pues, estos tips o estas recomendaciones para que no nos vaya a agarrar el dedo a la puerta. Entonces, por favor, eh, tengan en cuenta esta parte, que va a haber un momento en que la plataforma se va a cerrar y ya no les va a permitir contestar. Entonces, por favor, sí les agradezco que tengan en cuenta esta parte, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho esto, a organizarse entonces para tratar de descansar y tratar de hacer estas actividades, ¿verdad? No sé, creo que, bueno, voy a empezar, digo yo, tal vez les vaya, bueno, creo que es sano que les hable de la presentación, digo yo, del ensayo, para que quede algún, algún, algún tip específico sobre esto. Permítanme entonces, voy a buscar la presentación para poder compartírselas. Bueno, estas son las indicaciones prácticamente para el ensayo, ¿sí? Entonces, acá prácticamente les da componentes del ensayo laboratorio, en este caso que incluye una introducción, un índice, un desarrollo, una conclusión y referencias. Esto es, digamos, como, y seamos sinceros, esto es como el ideal, digamos, lo que queremos hacer, pero también hay que tener en cuenta el tiempo que tenemos disponible, que vamos a tener muy poco tiempo. Entonces, eh, como les decía, para poder hacer un ensayo hay muchos requerimientos, hay muchos elementos que se deben cumplir y pues este no es la excepción. Entonces, más que concentrarse en un ensayo, que más creo que tampoco lo vamos a hacer. Entonces, seamos sinceros. Entonces, traten de hacer esa parte de hacer esa revisión de las fuentes
y pues con base en ello pues hagan sus propios apuntes, en algún momento ni siquiera van a seguir el orden, pero hagan los apuntes. Si tienen alguna duda de algún término, pues búsquenlo en internet o búsquenlo en alguna otra fuente para que de alguna manera tengan una visión completa del contenido o de la información que estamos abordando. Bueno, entonces, en ese sentido también, en esta parte, ay, perdón, que no me corre la presentación. Bueno, por favor, dentro de la carpeta, ¿sí? Es una sola carpeta que está dentro del link donde yo les mando las presentaciones, ¿sí? Entonces, en esa parte hay una carpeta donde está el material de la profesión docente. Entonces, aquí dice revisar material de apoyo 1 para ensayo. Este documento lo revisan completo, ¿sí? Porque no tiene paginaje, no dice cuántas páginas. Entonces, me hacen favor y le dan una revisada completita al documento, ¿sí? Creo que ese documento no es tan largo para decir, ay, bueno, el IC nos está matando con tanto trabajo que vamos a hacer, ¿verdad? Tampoco nos vamos a ir a los extremos, ¿verdad? O a victimizar. Bueno, entonces, este documento creo que tiene 6 páginas, creo, no recuerdo, pero sí, tiene 6 páginas específicamente. Entonces, pues revisan esas 6 páginas para tenerlo en cuenta. En esta creo que se recuerdan ustedes que está en lo relativo a las competencias docentes, ¿verdad? Entonces, en esa parte, pues vamos a concentrarnos en esta parte. Principios didácticos, revisar material de apoyo 2 para ensayo. Este caso es un libro que es extenso, es de la SECSICA, pero este libro solo vamos a revisar de las páginas de la 18 a la 25. Vamos a revisar entonces muy pocas páginas, ni siquiera 10 páginas. Van a ser como 7 alrededor de páginas que vamos a poder revisar. Entonces, no se vayan a complicar con esa parte, ¿verdad? Estos son los primeros 2 documentos. Un tercer documento es el aprendizaje significativo y la evaluación de los aprendizajes. Revisan el material de apoyo para ensayo, en este caso en la página 47 a la 49. Se van a concentrar en el subtema del aprendizaje significativo y en las fases del aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces allí van a encontrar esos materiales entonces o ese contenido que es importante que revisemos para que lo tengamos en cuenta y de alguna forma podamos responder la evaluación, ¿verdad? Entonces, allí tenemos suficiente información, la cual es necesario que revisemos para que podamos construir nuestros apuntes, nuestro ensayo y para que podamos también proceder a la elaboración de nuestro cuestionario, ¿verdad? O a resolver ese cuestionario. En este caso, les estoy mostrando en este momento miren, aquí están los links, están las carpetas por semana, digamos, de cada una de las semanas que van ustedes a utilizar o que van a trabajar. Y en esta parte van también entonces a encontrar la carpeta de los materiales. ¿Sí? Está el libro de Pimienta Prieto, ¿sí? Aquí. Y en la segunda carpeta de color verde, ahí van a encontrar los materiales de apoyo para el ensayo número 1. ¿Sí? Entonces, ahí están los 3 materiales, la abren y van a encontrar los 3 documentos. Como les decía, el material de apoyo para ensayo, este libro, el tercero que están viendo acá, es de didáctica general, pero solo van a imprimir o van a revisar la página de la 18 a la 25. Conste que no estoy diciendo que lo impriman, es una sugerencia. Lo que sí tienen que tener claro es que de la página 18 a la 25 son las páginas objeto de estudio. Entonces, sí les voy a rogar para que tengan en cuenta esa parte, que no se les vaya a olvidar, para que tampoco vayan a tergiversar la información, que vayan a decir el IC nos dejó leer un libro de 600 hojas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vamos a tener esos 3 documentos. Creo que he dado las pautas suficientes para que tengamos elementos y que podamos de alguna manera responder pues ese cuestionario. Entonces, no sé si hay algo que se me pase, que les tengan que mencionar, porque a mí sí me gusta decirles definitivamente que viene, bueno, no que viene literalmente, pero sí darles esas pautas para que a ustedes se les facilite el proceso de estudio, ese proceso de repaso, si lo queremos ver así, para que ustedes tengan pues más fácil el proceso de aprendizaje, ¿verdad?
no, un buen docente no es el que genera actividades difíciles, ¿verdad? O el que hace difícil las situaciones de aprendizaje, sino que de alguna manera proporciona la mayor cantidad de pautas para eh, que los estudiantes puedan trabajar de manera eficiente. Bueno, entonces retomando y dadas las indicaciones del ensayo, no sé, me acuerdo que recibí unos correos, no sé si son de ustedes, pero bueno, no recuerdo en estos momentos, pero a quienes pedían, por ejemplo, materiales, ¿sí? Videos y todo eso, en cada una, en la parte de la reflexión, por ejemplo, si es un video de la sección de reflexión, en la parte de abajo ustedes van a encontrar el link y como yo las presentaciones se las mando en versión editable, ustedes pueden entrar a la presentación o a la diapositiva, le dan copiar al link y le dan pegar en su explorador y pues así sucesivamente van a poder ingresar al material correspondiente. Entonces, manejémoslo por esa parte, ¿verdad? Muchas veces pues se carga mucho el correo de documentos, entonces todo está en el Drive, todo está ahí y todo lo pueden ustedes de alguna forma lograr descargar con un clic, ¿verdad? Con esa facilidad. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta parte, vamos a proceder con nuestra clase del día de hoy. Y compañeros, en esta oportunidad continuamos hablando del aprendizaje significativo. En este caso, vamos a hablar de esas condiciones para que un proceso de aprendizaje genere significado, para que sea significado, para que sea entendible, para que sea relevante, para que sea funcional. Entonces, pues hay ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, que se deben de cumplir y pues en esta parte eso es lo que vamos a abordar para esta semana y por supuesto vamos a continuar también con ese abordaje de las estrategias de aprendizaje que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. Entonces, pasemos de lleno a revisar nuestro objetivo, o nuestros objetivos, mejor dicho, que en este caso es abordar las condiciones para el aprendizaje significativo y continuar con el abordaje de estrategias de aprendizaje. Bueno, entonces teniendo en cuenta esos dos elementos que nos marcan la ruta, vamos a platicar hasta el momento. ¿Qué llevamos? ¿Qué hemos platicado? En algún momento hemos nosotros platicado, hemos comprendido acerca de la parte de paradigmática, digamos, o la parte del paradigma en cuanto al constructivismo, y hablábamos de Piaget, de los procesos constructivos, de que el constructivismo es la base o es el paradigma o es la teoría que da sustento al currículo nacional base, que ahí podemos mencionar a Piaget, entre muchos otros elementos, pero vinculábamos en la semana antepasada de una vez diciendo que el constructivismo va a ser tal o va a ser un proceso constructivo o va a existir un proceso de aprendizaje constructivista cuando el estudiante logre de manera no arbitraria, ¿sí? De manera no directiva, conectar, digamos, el conocimiento previo con el nuevo conocimiento. Entonces eso creo que ya, no sé si es trillado o ya lo hemos dicho muchas veces, pero eso es al final lo que tenemos que tener claro nosotros. Y es que hay ciertas cuestiones, por ejemplo, en la actualidad, y yo lo he dicho muchas veces en el contexto de nuestro curso, lo que buscamos no es cuánto sepa yo, cuánto tenga yo almacenado en mi memoria, pero hay ciertas cosas básicas que sí es necesario memorizar, como por ejemplo las tablas de multiplicar, también esta parte, hay ciertos elementos que nosotros debemos tener presentes y que debemos tener muy bien fijados, ¿verdad? Para poder de alguna manera tener pues ese sustento teórico, como les decía en algún momento. Que el docente ahora sea facilitador, sea un mediador, no quiere decir que el docente no sepa nada, ¿verdad? Que no tenga absolutamente nada en su memoria, sino de alguna manera ese dominio teórico de su materia, ese dominio teórico de la parte pedagógica, de la parte de la evaluación, de la parte, eso lo debe tener el docente muy bien claro, o sea, no debe tener lagunas o no debe de alguna manera tener vacíos en esa parte de su propia formación. Entonces, esto es sumamente importante y es por ello que se los digo, ¿verdad? Y se los reitero. Y como les he dicho siempre, de lo que tengamos, hemos venido platicando mucho del aprendizaje significativo, pero es por ello, es porque esta parte es importante. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que ustedes, no importa cuánto, podemos abordar muchas otras estrategias, abordar un montón de situaciones de cómo poder generar aprendizajes, pero probablemente ni lo entendamos
o probablemente de tanta información que vayamos a manejar que no la vamos a abordar de manera profunda, ni vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos, sino que va a ser un tanto superficial. Entonces, eso hace que entonces el proceso de aprendizaje también sea superficial, que olvidemos lo que no nos interesa, lo que no tiene significado, lo vamos a olvidar. Entonces, mejor nos concentramos, y como así nos lo marca el curso también, en desarrollar y tratar de profundizar un poquito sobre esta teoría, en este caso sobre el aprendizaje significativo. Entonces, esto es lo que tenemos hasta el momento y con base en ello es que vamos a continuar con el desarrollo del día de hoy. Pero antes tenemos nuestro espacio para reflexionar. Y en esta oportunidad pues tenemos un material, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a, ¿cómo les puedo decir? Generar, digamos, todas esas, esas reflexiones, valga la redundancia, o ese análisis, ¿verdad?, sobre la realidad. Muchas veces, y aquí pues probablemente nosotros no dejamos de lado la realidad porque siempre que estamos estudiando alguna metodología, algún punto, alguna pauta, digamos, de aprendizaje, siempre nosotros lo llevamos, decimos cómo nos puede funcionar, pero hay otros elementos que también condicionan la educación y condicionan el acto educativo como tal, o los procesos de aprendizaje como tal. Y es en ello que hemos estado trabajando también en estas últimas semanas. Es por ello que hoy tenemos un video muy importante en el cual vamos a reflexionar sobre el sorprendizaje, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que cómo no desarrollar procesos de aprendizaje mecánicos o no reducirnos a hacer lo mismo todos los días, sino tratar de ir innovando, tratar de ir mejorando o tratar de atrevernos a hacer cosas distintas, ¿verdad? Entonces, siempre pensando en el bienestar de los estudiantes y en el derecho a esa educación de calidad que ellos tienen. Entonces, vamos a ver este video que nos va a servir para, de alguna forma, también tener elementos de reflexión sobre esos condicionantes, sobre esos referentes, sobre esas necesidades que hay en los procesos de aprendizaje. Vayamos entonces a ver este recurso y, pues, por supuesto que regresamos con los comentarios correspondientes. Y perdonen ustedes que hoy estamos muy bien amenizados, ¿verdad? Ahí está, pues, Espinosa Paz de fondo, no es en mi casa, y nada, y a pesar de que casi que trato de encerrarme en una burbuja para que ustedes no tengan ninguna eh, interrupción, espero que eso se esté logrando, que no logren escuchar tanto, pero aquí sí se escucha un poquito dificultad fuerte, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo por acá el link, solo voy a dejar que corra el anuncio para que ustedes no lo escuchen y ya ahí lo vamos a poder observar. Mira, 18 de febrero. Y dice, ¿tienes 18 minutos nada más, Ramón? Digo, 18 minutos, Paco. Y hoy pienso, y hace 30 años que cumplí 18 años. Brutal, 18. Y ahora estaba intentando pensar en mis 18 años. Y me pongo en casa a buscar fotos mías de 18 años y no las he traído. Digo, ¿cómo íbamos vestidos así en los 80? Es impresionante. Digo, no la enseño. Pero pensando en los 18, estaba a punto de entrar en la universidad. Nadie me dijo que el mundo necesita gente que ame lo que hace. Y hice derecho, que ni lo amaba ni lo he hecho nunca. O sea, no he ejercido. Y en cambio, pensando más, y además, la universidad además, creo que me dejó poca huella, ni tatuaje, ni cicatrices. Pasó por mí, nada, muy poco. Pero pensando en los 18, intentando hacer memoria de qué pasaba en mi vida en esa época, yo sí amo tantas cosas, soy muy disfrutón, amo muchas cosas y amo el cine. Y me pongo a mirar las películas de ese año para recordar mis 18 y resulta que ganó un premio, era el año de Memorias de África. Fíjate tú,
¿Cómo ha cambiado la cosa? Pero es que el mismo año, en 1985, se estrena Regreso al futuro. Así que cuando veníamos a hablar del futuro, digo, perfecto, Ramón, porque para mirar al futuro, para tener perspectiva, hay que hacer retrospectiva, hay que hacer memoria. Entonces dije, pues perfecto, esas dos. Y fijaros, sí es curioso que además Regreso al futuro estaba nominada a los Oscars como mejor guión, como si el futuro se pudiera guionizar. Y además estaba nominada también la mejor canción, que se llamaba la canción The Power of Love, el poder del amor. Y yo amo también muchísimo la música. Y me gusta mucho, pero claro, yo la música la escuchaba en esta época así, con el boliví como vosotros algunos, no os hagáis los jóvenes. Y escuchaba la música en estas cintas de cassette. Y ese año la canción que lo petó, que ganó el Grammy a la mejor canción, ¿sabéis cuál era? We Are the World, We Are the Children. O sea, We Are the World. Sí, sí, esa misma. ¿Vale? Bueno, pues We Are the World me gusta, porque hoy el mundo ha cambiado. El mundo es otro. El mundo es tuyo, el mundo es nuestro, pero para mí es que el mundo va a paso agigantado, rápido. Es difícil de entender, es muy complejo y además difícil de interpretar. A mí me maravilla. Y en este cambio, fijaros, la música ha cambiado, el cine ha cambiado, pero creo que la educación ha cambiado poquísimo. Es más, si volviera a lo mejor hoy a una clase de Derecho, ¿creéis que sería muy diferente a la mía de hace 30 años? No. Entonces, creo que lo que está ocurriendo ahora es que la información va rapidísima. El tiempo sigue su curso y el conocimiento se está quedando, clac, paradito. Yo creo que estamos, mucha información, por eso hay que hacerlo las cosas completamente diferentes. Mirad, para mí es muy complejo que la educación además, y complejo y paradójico que la educación haya cambiado tan poco, porque para mí aprender siempre es cambiar. Si yo no cambio mi manera de enfocar las cosas, si no cambio mi manera de hacer las cosas, o si no cambio mi comportamiento, no he aprendido. Para mí aprender es siempre cambiar. Entonces la educación, ¿por qué ha cambiado tan poco, Yo digo, ¿pero por qué cambia tan poco? Me sorprende. Sigue siendo muy tradicional y yo ambiciono que haya cambios, porque para que haya un mejor futuro, tiene que haber una mejor educación. Eso es el futuro. Por eso, cuando pienso en la educación que yo me gusta, soy docente porque yo amo muchas cosas y una de las que amo es aprender. Amo aprender. Y además, amar y aprender son dos verbos que tienes tú que querer. Tú tienes que querer amar y que querer aprender. No te lo puede imponer nadie. ¿Vale? Me encanta. Y precisamente porque amo aprender, estoy convencido que amo enseñar. Llevo ya 25 años, he hecho muchas cosas, pero de las que más he seguido haciendo durante toda mi trayectoria es compartir conocimiento, enseñar. Que a mí ya no me interesa enseñar, yo no vengo a enseñar nada. Vengo a que otros aprendan, como yo les digo a los alumnos muchas veces. A mí me da igual lo que yo os cuente. Lo interesante es lo que vosotros aprendáis. Eso es lo que os hace grande. Por eso creo que las clases hoy deberían de ser otras. Para mí las aulas son esto. O sea, diferentes, con diferente tipo de personas, cada uno con sus expectativas, sus anhelos, sus conocimientos previos, sus sueños, distintos. Pero además, creo que todavía necesita avanzar más la educación. ¿Por qué? Porque seguimos poniendo estas sillas, aquí son todas iguales, ¿los veis? Pero sí que aquí cada uno de su padre y de su madre además. Y siguen poniendo mirándola a alguien, como si yo fuese un mero receptor de la información. A ver qué me va a contar este. Y yo creo que en las aulas, la educación, debería de haber más sillas de estas, para que la gente construya su silla. Porque para mí aprender es construir tu propio conocimiento. Eso es aprender. Y yo paso ya de receptores, de que la gente se siente y ponga su mandito, ¿me gusta esto, no me gusta? No, necesitamos más implicación. Necesito una palabra que amo ahora también, que es caórdico. Los sistemas caórdicos, caos y orden. Así me gustan las clases. Tiene que haber caos, porque el caos es inherente a la libertad, a la autonomía, a la confianza. Y tiene que haber orden, porque tiene que haber un objetivo, tiene que haber propósitos. Pero necesito que sea mucho más caótica. Necesito espacios educativos en los que haya muchísimos, en los que se experimente, en los que vengamos a descubrir cosas, a reconocernos y a descubrir cosas de nosotros mismos también, por supuesto. Y además a generar conocimiento, a conectar. Eso es un aula, conectar con otras personas. Por eso, ¿qué pasa hoy en día? Que la mayoría de los alumnos le preguntan y lo que se quieren es ir. Tan aburrido. Es que se aburren. Es que le pregunto y dice, es que yo me aburro, Ramón.
Es que hay una crisis, hay muchas crisis, pero una para mí de las más importantes es la crisis de sentido en la educación. La gente va a estudiar por un título, no sabe para qué. Dice, ¿y esto para qué lo quiero yo? Digo, porque te hace falta el título. Dice, ya, pero si no, no vendrían. ¿Por qué no le hace falta? Por eso yo digo, por favor, no me aburras. Mira, para mí aburrirse es una cosa súper personal, una elección. Yo me aburro, pero cuando a mí me dé la gana. Yo no soporto que me aburra nadie ya. ¿Sabes? Es que paso de que me aburra nadie. Es que me levanto y me voy. Entonces, no quiero que me aburran. Y yo me niego a aburrir a nadie. Me niego a aburrir. La educación no puede ser aburrida jamás. Para mí es el espacio más pleno para hacer más cosas. Por eso hay un problema ahora mismo en la educación. Que digo, que estamos aquí. Mucha de la educación, a mí me encanta también bailar. Y muchos de los profesores están con este ritmito. Anti-washi. ¿Lo veis? Como bailando para la sociedad del siglo XXI y del futuro. Digo, pero Dios mía, es que hay falta de sintonía con el alumnado. Es que no conectamos con ellos. No estamos en la actualidad. Para mí la conexión con ellos es hablar en un lenguaje que nos permita conectar, interactuar. Por eso mucha de la educación actualmente es esta. Y yo necesito meterle más ritmito. Necesito esto. Flac. Es el mismo paso, ¿lo veis? Es el mismo paso. Clac. Solo que la ha puesto siglo XXI. Claro. Sencillo, ¿verdad? Pero no, estamos todavía bailando como si fuéramos... Claro, los chavales te ven bailar y dices, ¿qué está haciendo? Se aburren, claro. Por eso tengo claro que hoy muchas de las clases son bla, 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 me cuentan, y me aburre igualmente. Menos hablar, más escuchar y sobre todo algo que es lo que yo quería hoy compartir. Y más, que te dice que me asombre, que me maraville. Yo quiero Para mí, para aprender, me hacen falta ¿Y sabéis qué pasa? Que estamos perdiendo la capacidad de sorprender. A mí ya no me sorprende casi nada. Vemos la tele y dices, bueno, pues nada, otro que está robando. ¿Qué te sorprende? Nada, ¿sabes? No te sorprenden tan pocas cosas que estamos perdiendo la capacidad principal para aprender, que es sorprenderte. Porque cuando hay sorpresa, hay curiosidad. Cuando hay curiosidad, hay deseo, porque hay estímulo, hay voluntad de saber. Y por tanto, hay acción. Por tanto, va a haber motivos y se va a aprender. Es que para mí, sorprender es la primera pieza. Por eso yo vengo con una palabra que me he inventado yo hoy, que es sorprendizaje. Me encanta. La tengo que patentar antes de que me la quitéis. Yo creo más ahora en la necesidad de que haya sorprendizaje. Y fijaros, sí, porque es que para aprender hay que sorprenderse. Es la única manera ya para comenzar como estímulo. Y fijaros, si voy al diccionario, yo tengo eso, soy mucho de ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, tengo esas cosillas. Y dice sorprender, viene del francés y viene surprender. Y prender me encanta, porque para mí es eso, hay que prender a la gente, la tienes que agarrar. A mí me tienen que mover, ¿sabes? Me tienes que coger. Y fijaros que el verbo prender acaba aprender, sorprender, emprender, comprender. Todo es emprender. Pero hay algunos profesores que también utilizan uno. Reprender, reñir. ¿Vale? Pero fijaros, el diccionario dice 3 acepciones, que es pillar desprevenido, conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible y descubrir lo que alguien ocultaba o disimulaba. Me gusta, son 3 acepciones. Dice, pues hay que pillar desprevenido, hay que conmover y hay que descubrir. Pero yo como leo en el diccionario, pero me gusta luego hacer las cosas mías, voy a deciros los 3 roles para el futuro de lo que debe de ser un buen sistema educativo. Y para mí tienen que ser 3 papeles. Tú tienes que empujar, yo soy un empujador, soy un donante y soy un agitador. Os lo cuento rapidito. Hoy el sistema está basado en aprobar. La gente aprobar. Y yo les digo a los alumnos, menos aprobar y más aprobar. Que es a lo que se viene cuando se aprende. Tú vienes a probar y a sorprenderte de lo que eres capaz de hacer y de quién eres capaz de llegar a ser. Eso es probar. Y yo digo a los alumnos, ¿tú qué vienes a probar? Por mí está aprobado, vete ya. Digo, yo pensaba que tú venías a aprender y por tanto pensaba que venías a probar cosas. Eso es aprender, retarte. Y entonces, claro, el sistema educativo nos está obligando a aprobar nada más y no a probar. Es bueno, ¿verdad? Es mío también, fijaros. Pero claro, no probamos porque tenemos miedo. Y dice Apollinaire, acérquense al borde. No podemos, tenemos miedo, acérquense al borde. No podemos, nos caeremos. Acérquense al borde. Y se acercaron y él los empujó y volaron.
Me encanta. Yo a los alumnos les digo, es que yo te voy a empujar, es que yo no tengo que enseñarte nada. Yo solo te quiero empujar, tío, para que te tires, ¿sabes? Y hay gente que vuela, ¿eh? Mira. ¡Ah! O sea, que lo intenta, por lo menos que lo intenta. Pero bueno, sobre todo hay que tirarse. Porque cuando uno se tira, se moja. Y yo digo, eso es aprender, tirarte, arriesgarte. Y cuando te tiras, hay veces que te aparece un tiburón. Que no te ha salido y te ha pegado 3 bocados. Yo llevo una jarta de bocados. ¿Os los enseño? Nah. Pero llevo bocados, porque no te ha salido. Pero hay veces que te tiras y aparece una sirena que dice, qué arte, qué bien. Pero Walt Disney, afortunadamente congelado, nos hizo creer que todo iba a ser la vida sirena. Y no, vida mía. Hace falta sirena, pero también hay muchos tiburones en la vida. Hay tiburones. Pero claro, yo digo, las sirenas están ahí para encontrarlas. Eso está estupendo, ¿vale? Pero claro, muchas veces cuando digo a los alumnos que se tiran me dicen, no, no, no. Y yo digo, pon ahí grande no. Pon ahí grande no. Que me encanta, porque es tener una palabra que también existe en el diccionario, que es tener noluntad. Noluntad es lo contrario a voluntad. Es el acto de no querer. Y hay gente que digo, tú no quieres, yo no puedo hacer más nada. Cuando quieras, te espero. Entonces, yo a muchos alumnos le pongo no, le pongo una W. Le digo now, hazlo ahora. Así que este es el reloj que yo digo que tendría que haber en las universidades, en los colegios. ¿Qué hora es? Las now and now. ¿Qué hora es? Las now menos now. Hazlo ahora. ¿Sabes? Claro. Pero ese es el primer rol, empujador. El segundo, donante. Donante. A mí tú me tienes ya que conmover, como decía el diccionario. Conmover. Y nunca me ha gustado la expresión de la sangre, la letra con sangre entra. ¿Qué dice, güey? La letra con sangre entra. La letra entra cuando le pones sangre, que eso es distinto. Y para mí es una cuestión de actitud la docencia. Actitud de los docentes, de los profesores, de los maestros. Me gusta mucho la palabra maestro. Y claro, para mí es un ejercicio de regar sangre, de llevar sangre a borbotones. Pero es que yo pincho a mucha gente, como yo le digo, es que te pincho a ti, vida mía, y me sale agüishi de limón. Es que no tiene sangre gorda, coño. Sangre. ¿Sabes? Entonces me gusta la actitud, el tener esa pasión que digo, yo es que quiero saber más de lo que le gusta a este. Porque es que me está flipando, me ha agarrado. Y yo digo, es que quiero saber. Por eso creo que es un ejercicio de que te riegue la sangre por todo el cuerpo. Y que a mí me tiene que tocar aquí, aquí y aquí. Si no, no me interesa. Me tiene que mover, me tiene que hacer pensar, me tiene que conmover, porque me tiene que emocionar. Y me tiene que tocar aquí, me tiene que remover. Provocar. Eso también es mío, también es buenísimo. Mover, conmover y remover, ¿vale? Es que si no, no está, muchas veces está en ideas, pero hacen falta ideas, pero me tiene que tocar el corazón y me tiene que provocar. Yo no soporto que me digan que se han aburrido. ¿Sabéis? Muchos alumnos, es que te cuentan, Ramón, ¿sabes qué pasa? Que yo entro en el aula y en el 85% de las clases ya sé lo que va a pasar. Es flipante, ¿eh? O sea, ¿eso cómo podemos consentirlo? O como me dice un compañero en la universidad, todavía un profesor, yo llevo 20 años aquí, Ramón, y yo... Digo, no, vida mía, tú llevas 1 fotocopiado por 19, porque ha hecho siempre lo mismo, ¿sabes? Yo que va a llevar 20, lleva 1 fotocopiado por 19. Vale. Por eso hace falta regar, hace falta transmitir transfusión. Y problema, que mucha de la educación actual está anestesiando. Y yo no quiero un anestesista, quiero donantes de sangre, ¿vale? Y el tercer rol, empujador, donante, y el tercero es agitador, remover, lo que decía del remover. Y hace falta esto. Esta es la herramienta que hay que llevar para educar. Porque yo muchas veces le digo a los alumnos, mira, ojo, tened cuidadito que te estoy viendo el huevo. Callé, ¿sabes? Como está huevado. Que le veo el chorreón del huevo. ¿Sabéis? ¿Me explico? Y digo, es que esto es un peligro, te estoy viendo. Y hay profesores, sistemas educativos, que lo que estamos haciendo, en vez de agitarle el huevo, lo que le estamos llevando es pan rallado. Y lo estamos convirtiendo en empanado. Están empanados. Claro, pero lo estamos haciendo entre todos porque hay gente buenísima, con unos talentos espectaculares. Solo hace falta la tercera figura de un buen rol del siglo XXI, de un buen rol de un docente, que es agitarlos, batir los huevos, batir y debatir. Eso es una clase, debatir, hablar, porque se aprende conversando. Eso se aprende. Y no escuchando a uno que viene, no como a mí. ¿Vale?
Conversando, se aprende conversando. Entonces, yo digo que hay que batir los huevos mucho. Hay gente a la que le hace falta mucho. Dice, uy, este viene con el huevo chorreando, chorreando. ¿Vale? Por eso, cuando uno debate, y cuando hay un buen debate, los huevos los hay de diferentes colores. Hay tanta variedad, tantas alternativas, que para mí eso es lo que hace interesante la educación. No es tu verdad, es todas las opciones que hay. Así que esos son para mí los 3 roles. Empujador, donante y batidora o agitador. Y si agito, yo digo, hay un máster que hace falta que echo de menos. El máster en el arte de observar. Paso de los másteres que hay en la universidad. La mayoría son malísimos. Y doy clases en los másteres. Yo quiero uno en el arte de observar, de contemplar, de maravillarte, de admirar, de inspirarte. Eso es para mí un máster, de aprender a mirar. Y yo, dice, la universidad te enseña toda la vida que no copie. Y yo digo al alumno, copia todo lo que podáis. Yo soy mucho de copiar y de robar, es lo que tengo. Pero que, sí. Si es que copiamos una barbaridad de cosas, o es que no copiáis nadie nada. Sois todos muy originales. Pues copiamos. Y yo digo, copia, pero copia del bueno. Ese es tu arte, copia del bueno, coge sus ideas, hazlas tuyas, interiorízalas y llévalas donde tú quieras. Para mí eso es lo interesante, me da igual de dónde traigas las ideas. Por eso, sé muy observador, mira para todas partes y ten la ventaja de que pueda haber de pronto serendipia, que es una palabra también que la incluyó el diccionario en el último año, en la última edición. Serendipia, que es el hallazgo afortunado de manera inesperada. Cuando miras, llegan las cosas de forma inesperada, como el futuro, que es inesperado y nos está esperando detrás de esta puerta. Detrás de esta puerta que hay que abrir, porque cuando uno abre, aparecerán las estrellas fugaces, los sueños. Qué bonito. Así que lo mejor está aún por llegar. Yo se lo digo una cosa, que yo no me gusta la frase de la vida te sorprenderá, que el futuro te sorprenda. Yo quiero sorprender al futuro, yo quiero sorprender a la vida, quiero sorprenderme a mí y quiero sorprender a otros. Así que muchas gracias y eso era todo. Gracias. Bueno, quizás para muchos, cuando vemos esto, podemos decir, va, que se sale de nuestros cánones o se sale de nuestros parámetros, digamos. Y decimos, quizás nadie podría llegar con esta actitud hacia los docentes. Dirían ustedes, definitivamente vive en otro mundo, ¿verdad? Pero sí nos da muchas pautas, ¿verdad? De cuántas veces, y aquí vamos a pensar en muchas cosas y perdón que se los diga, pero porque quizás es algo que quizás nosotros mismos vivimos, pero pensando, digamos, en ciertas situaciones de la realidad docente, compañeros, muchas veces hay docentes que primero eh, nos motiva el sueldo, ¿sí? O sea, esperamos más que trabajar con disposición, esperamos que llegue fin de mes. Y está bien, porque tenemos necesidades, pero ¿qué pasa con nuestra vocación? ¿Qué pasa con nuestra, con nuestra, con esa actitud? Porque si se dan cuenta ustedes, aquí habla mucho de la actitud, más que conocimiento es actitud. ¿Por qué? Y aquí se traduce esta parte, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que el docente es un mediador, es un facilitador, allí hay implícita una parte de actitud más que de dominio teórico o de ser el docente una enciclopedia andante. ¿Por qué? Porque si yo, docente, con una buena actitud, hay algo que yo no domino, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues yo voy a tener la actitud de buscar más información, de poder ser disciplinado, de poder establecer ciertas fuentes que voy a revisar. Y esto se puede ver en otros aspectos también, ¿verdad? Pero muchas veces la actitud también se ve influenciada por factores de nuestra vida, incluso por factores externos. Y es por ello que vemos nosotros también ciertas realidades o hemos sido testigos de ciertos elementos que dentro del aula al docente no le permiten desarrollarse de manera eficiente y por supuesto esto no le permite tampoco poder propiciar oportunidades de aprendizaje de calidad para los estudiantes. Podemos partir de la parte, por ejemplo, personal, ¿sí? Si tenemos un docente
que no tiene, digamos, una fortaleza mental, que no tiene una salud mental, que no tiene, no es capaz de regularse, de manejar sus emociones, ese docente, por ejemplo, va a llevar sus problemas personales y los va a llevar al aula. ¿Sí? Si tenemos un docente que tiene muchas deudas, ¿sí? Que al final del sueldo no recibe nada, ¿será que ese docente va a tener motivación para ir a trabajar y hacer una excelente labor docente? Va a estar preocupado en su situación personal. ¿Sí? Y no les digo esto porque yo esté señalando algunas realidades, sino porque son cosas que suceden. Y son cosas que no permiten de alguna forma poder propiciar o poder de alguna manera garantizar ese derecho a la educación de calidad que tenemos. Otra cosa aquí también es la parte de cuando muchas veces nosotros ya volvemos todo rutinario, ¿verdad? Y esto ha pasado porque, se los digo yo en algunos casos, por ejemplo, cuando yo siempre les he comentado que trabajo en la parte curricular y muchas veces esto es lo que tenemos en contra. Esa resistencia que los docentes tienen. ¿Y con qué basan su resistencia? En decir que tienen 25 años dando clases, que tienen 15, 16, 17, 18, pero como decía aquí el presentador, sí, pero llevan todo ese tiempo haciendo lo mismo todos los días, de manera mecánica. Y la educación es dinámica, porque la sociedad es dinámica. Por ejemplo, ustedes ven ahora que nuestros estudiantes, usted no va a llegar, digamos, con un material o lo va a poner a leer un folleto de 400 páginas en negro cuando él, por ejemplo, tiene un dispositivo en donde puede ver videos, él puede, por ejemplo, hoy tenemos la generación de los tiktokeros, ¿verdad? Que todo el mundo quiere hacer TikTok, ¿sí? Y pues, ¿qué deberíamos de hacer nosotros en un supuesto, en una situación de esa? Pues tratar de adaptarnos a esa realidad, ¿verdad? Porque de alguna forma esa es nuestra labor, ¿sí? Tratar de motivar a los estudiantes y tratar de que los estudiantes se interesen por la educación. Porque la educación ha perdido tanto que ha perdido también, como decía él, esa capacidad de poder sorprender. ¿Sí? Estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo que a los estudiantes eso les parece tan trivial, les parece tan rutinario, sin sentido, ¿sí? No les genera ningún tipo de diversión y por lo tanto no les gusta. Y lo que no les gusta no lo van a aprender. ¿Sí? Por más que nosotros nos desgastemos, ellos no lo vamos a generar ninguna disposición. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que innovar. Y a pesar, y ahí sí que, ¿cómo les puedo decir? A pesar de que estamos cuesta arriba en cuanto a la dignificación, porque muchos de nosotros como docentes, por ejemplo, quizás algunos de ustedes no me dejarán mentir, quizás ya están en las aulas trabajando, pero tienen que tener, por ejemplo, trabajar 2 jornadas. Y eso, por supuesto, ya resta también cierto tiempo o cierta disponibilidad para preparar materiales, para de alguna forma poder, de alguna manera también poder pensar, poder hacer planteamientos, poder planificar actividades de aprendizaje, todo eso también resta, ¿verdad? Tiempo para tener disponibilidad para ello. Sin embargo, pues como les decía, dentro de nuestra propia vocación, dentro de nuestra propia disposición como docentes, nosotros debemos de organizarnos porque al final, ¿sí? Aunque yo supongo que cada quien eligió ser docente, y aunque ya tenemos conciencia de qué va, de cómo va nuestra profesión, de cuán prejuiciada es, de cuán poco valorada también se constituye la profesión, a pesar de ello nosotros debemos tener esa disposición para poder generar, digamos, esos procesos de aprendizaje de calidad para nuestros estudiantes. Entonces, no podemos de alguna manera decir nosotros que vamos a renunciar o a decir, bueno, yo también voy a seguir haciendo lo mismo o voy a seguir enseñando o trabajando como a mí me enseñaba la señora Panchita en el 88 o en el 94, ¿verdad? Porque a estas alturas la educación ya ha cambiado. La educación ya ha dado un giro, la tecnología, todos los dispositivos digitales, todo eso le ha dado un giro muy
muy grande a toda la dinámica educativa. Y como lo veíamos nosotros en los paradigmas, ¿verdad? Estamos en un conectivismo. ¿Sí? Y, por lo tanto, nosotros tenemos que procurar llegar de alguna forma con situaciones innovadoras, llegar con un proceso de sorprendizaje, ¿verdad? Más que de aprendizaje. ¿Sí? Y como decía él, también más que para decir que vamos a llegar a realizar eh, situaciones para que el estudiante apruebe, vamos a generar situaciones para que el estudiante pruebe, para que ensaye, para que haga, ¿verdad? Entonces, son elementos que muchas veces nosotros, digamos, son parte de discursos motivacionales que no tienen nada que ver, pero al final, compañeros, esa es la magia de nuestra labor docente. ¿Sí? Eso es lo que implica ser docente y ser un docente responsable, ser un docente preocupado, ser un docente con conciencia social, que eso es lo que al final requiere también la sociedad. ¿Sí? Sé que en algún momento, como les decía, hay ciertas situaciones, hay eh, ciertos factores que de alguna manera inciden en nuestra actitud. ¿Sí? Ciertas necesidades, como decía, por ejemplo, que tenemos que tener nosotros 2 jornadas para poder de alguna manera sufragar nuestros gastos, poder vivir de manera, y ahora pues ya casi que ni vivir, va a veces sobrevivir, pero pues es importante que nosotros tengamos conciencia social y sobre todo conciencia de qué implica nuestro trabajo como docente. Yo sí, más que, les decía, más que la teoría, y esto lo hablábamos al principio, ¿verdad? Más que considerar y decir, bueno, miren mis hijos, apréndanse todo lo relativo a Piaget, a Novak, apréndanse de sus biografías. No, lo que interesa es realmente ser puntuales, ¿sí? Y como decía también en el video, más que eso, llegar con procesos que realmente logren una motivación en los estudiantes. Y eso no estamos hablando de motivaciones de que vamos a hacer una dinámica todos los días al principio, ¿verdad? Vamos a bailar el chuchuguagua todos los días antes de iniciar nuestra clase, sino generar realmente procesos de aprendizaje que sean relevantes, procesos de aprendizaje que generen significado en nuestros estudiantes. Y en eso es lo que prácticamente se concentra este material que acabamos de ver, ¿verdad? Pero bueno, entonces vayamos nuevamente a nuestra presentación. Y acá tenemos nuestras preguntas. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que el aprendizaje sea significativo? Bueno, aquí prácticamente nos marca, ¿verdad?, el camino que vamos a estudiar, pues esas condiciones que de alguna manera pues se imponen para poder decir que un aprendizaje sea significativo o que no lo sea. ¿Qué estrategias podemos utilizar para promover la comprensión y manejo de la información? Vamos a continuar con el abordaje, con el desarrollo, digamos, de esas estrategias que de alguna forma, pues, ayudan a consolidar, digamos, estos procesos de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a continuar con nuestro desarrollo y pues conviene que empecemos a revisar entonces esos condicionamientos o esas pautas necesarias para de alguna forma entender, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo para poder decir que estoy desarrollando aprendizajes significativos? Esto, pues, de alguna manera implica tener en cuenta ciertas pautas, ciertos elementos y pues son 3 elementos muy puntuales que de alguna forma vale la pena pues abordar y dejar claros. Como les decía, de nada sirve que nosotros abordemos algo si no lo comprendemos, si no lo llevamos a un análisis que permita de alguna forma entender cómo funciona en la realidad. Hablemos entonces de condiciones para que el aprendizaje sea significativo. Valga la redundancia, y aquí pues vamos a hablar de que debe existir una significatividad lógica del material. Ok. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada, y perdón que les recuerde tanto, pero yo tiendo mucho a recordar las cosas porque, ¿cómo les digo? No sé si es una habilidad muy propia porque todos la tenemos, pero yo la tengo muy más, quizás más desarrollada porque
me gusta mucho la historia y aparte que me gusta estudiar eso, entonces recuerdo muy bien las cosas, soy muy bueno recordando algunos detalles. Antes de que yo la semana pasada les pusiera el video del aprendizaje significativo, ¿sí? Yo les platicaba a ustedes de algunos elementos importantes acerca de el aprendizaje significativo. ¿Sí? Recordarán ustedes que les decía que Ausberg es el principal precursor de esta teoría y decía que Ausberg consideraba que el proceso de aprendizaje significativo es un proceso que ocurre de manera individual, que ocurre en las estructuras mentales, pero él se queda en esa parte de explicar la parte de la modificación de los esquemas mentales, esa modificación que ocurre cuando hay un proceso de aprendizaje significativo. Bueno, esto ya lo teníamos. También platicábamos en ese momento de que el aprendizaje significativo, de acuerdo con Lev Vygotsky, que él nos decía que el aprendizaje significativo ocurre porque hay una incidencia sociocultural. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad, ya no es un elemento propiamente, o el aprendizaje significativo ya no es un proceso netamente individual, netamente mental, sino que es un proceso también social y cultural. ¿Por qué? Porque él nos dice que el entorno, que la sociedad, que el contexto, que la cultura influye en esa construcción significativa de aprendizaje. Pero también yo les decía en ese momento que la teoría nos dice que también juega un papel importante dentro de esta parte del aprendizaje significativo el material o los materiales de apoyo que se utilicen para desarrollar este proceso de aprendizaje. ¿Sí? Que si yo trabajo un cartel, que si trabajo una infografía, que si trabajo un mapa mental, que si trabajo un mural. Todo eso, dependiendo del color, del contenido, de lo puntual que yo sea, de las imágenes que le coloque, todo eso va a incidir en que el proceso de aprendizaje también sea significativo. Y esto es lo que nos volvemos a retomar acá dentro de estos condicionamientos. Lo veíamos allá como una pauta, digamos, general del aprendizaje significativo, pero ahora lo vemos acá como un condicionante para el proceso de aprendizaje significativo. Ok. Entonces, volvemos aquí y hablamos de la significatividad lógica del material. Esta significatividad lógica del material se refiere a esa estructura interna organizada, esa cohesión del contenido que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Entonces, aquí, y perdonen ustedes que sea tan puntual y tan vulgar quizás en algún momento, pero aquí podríamos decir entonces que cuando yo hago un material, no vamos a hacer como la chimotrufia, ¿verdad? Que vamos a hablar de una que cuando decimos una cosa decimos otra. Tiene que existir, y perdón que les salen esos términos, pero es para también de alguna forma poder hacer más coloquial, digamos, más sencillo esta cosa. Cuando yo hago un material, yo preparo una hoja de trabajo, yo preparo una infografía, yo preparo un resumen para mis estudiantes, todo eso lo debo mediar de alguna forma que se vea que hay cohesión, que hay unión entre las ideas, que se entiende fácilmente. ¿Sí? Y para ello, por supuesto, se necesitan de ciertas habilidades que nosotros debemos de tener. Un día, yo revisaba, por ejemplo, una hoja de trabajo que alguien me envió y fue en este contexto de la pandemia. Y yo a este niño, porque le estaba como en segundo básico, creo, o en primero, muchas veces me decían, no, es que mira, mi hijo ya no quiere ir a estudiar. Él ya no quiere porque él dice que no le gustan, ya en la pandemia es peor, fíjate, me dice, a él le cuesta mucho entender lo que este docente quiere enseñarles o quiere trabajar con ellos. Y ahora la pandemia es peor. Y me dijo, bueno, ¿me puedes ayudar con esta hoja de trabajo? Compañeros, cuando yo vi esa hoja de trabajo, a mí, sin ser dramáticos, a mí ya me daba algo. O sea, el tema era una cosa, la descripción de las actividades ni les cuento, no se entendían, o sea, no había o sea, ni forma de entenderlo. Yo lo entendí porque inferí lo que el docente quería decir. Eh, Habían partes que había copiado literal de internet para la hoja de trabajo, ni siquiera estaba citado de eso, ni hablamos, ¿verdad? Partes que había copiado del internet y partes que le agregaba con unas faltas de ortografía que ni les cuento.
Y entonces, todo eso definitivamente genera pues confusión y no permite que haya lógica en el material. Muy bien, entonces, un material debe estar muy bien preparado. ¿Sí? Por eso es que ahora, por ejemplo, bueno, ya no hablemos de las editoriales y de todos los que hacen materiales, ¿verdad? Pero nosotros como docentes, compañeros, esa es una habilidad muy importante que nosotros debemos de tener. ¿Sí? Ustedes recordarán, por ejemplo, que quienes estudiaron magisterio de primaria o preprimaria llevaban hasta un curso para elaborar material didáctico, que por supuesto yo lo veo eso como más ornamental, ¿sí? Que debería dar un giro más como material de aprendizaje. Esa es mi propia opinión. Pero había una intención de formar, ¿verdad? Para esa parte, porque todos esos materiales también generan procesos de aprendizaje o deberían generar procesos de aprendizaje. Lo interesante en todo esto es que nosotros debemos tener en cuenta que hay ciertos parámetros que se deben cumplir, por ejemplo, para que yo haga una hoja de trabajo, para dar una indicación o una instrucción, ¿sí? Para poder elaborar un cuestionario. Hay muchos elementos que debo tener en cuenta, ¿sí? Ese material debe ser cohesionado. Y yo, por ejemplo, y aquí se los digo, porque yo se los quiero decir con datos y con experiencia, no es algo que me estoy inventando. Yo, por ejemplo, en la actualidad tengo una docente que ni siquiera sabe armar una presentación en PowerPoint. O sea, a veces le deja incluso hasta el título que dice agregar contenido, ¿verdad? O agregar título, ¿sí? Totalmente en blanco las presentaciones, texto, o sea, y para las hojas de trabajo y laboratorios o lo que ella quiere dejar, es, perdonen una expresión, es un dolor entender esas benditas hojas de trabajo, ¿sí? Entonces, muchas veces el estudiante puede estar motivado, el estudiante puede tener todas esas disposiciones para aprender, pero con esas cosas que nosotros hacemos, muchas veces nosotros matamos esa creatividad, matamos esa disposición que el estudiante tiene, porque si el estudiante no lo entiende, no lo va a hacer, y si no lo hace, por supuesto, no va a generar proceso de aprendizaje. Entonces, la cohesión del contenido, la cohesión en el proceso, en un material, debe tener o debe reflejarse muy bien. Y es por ello que cuando yo, por ejemplo, hago un material, o cuando nosotros lo hagamos, nosotros debemos de validar ese material. ¿Por qué? Porque muchas cosas, muchas veces es que asumimos que lo que yo entiendo, o como yo lo escribí, lo entiende todo el mundo, ¿sí? O que todo el mundo lo va a comprender. Y ese es un error garrafal en educación. En educación todo debe estar sometido a debate, todo debe estar sometido a validación, ¿sí? Porque como yo lo entienda, no necesariamente así lo va a entender el estudiante, ¿sí? Entonces, es bien importante esta parte, ¿verdad? Esta parte de la cohesión. Y perdón que me extienda mucho, pero como les digo, siempre son puntos importantes que nosotros debemos de tener en cuenta para actuar, para trabajar responsablemente, para de alguna forma poder generar, ¿verdad? Significado y sobre todo calidad en los procesos de aprendizaje. Ok. Entonces, dentro de las condiciones para el aprendizaje significativo, está alegre la canción de la Paquita, la del barrio, la Paquita, la del barrio, perdón. Sí, estamos amenizados, entonces espero que no les esté emocionando tanto. Bueno, entonces, dentro de estas condiciones para el aprendizaje significativo, tenemos que juega un papel importante las definiciones y el lenguaje. Ojo acá, saber hacer definiciones y no copiarlas, ¿verdad? O algunas veces, pues si copiamos, citar, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que decía el autor, bueno, si alguno copia, pues está bien, porque no voy a poder copiar yo, pero al menos tener la decencia de citar algunos elementos, ¿no? Por eso, si se dan cuenta ustedes aquí abajo, ¿sí? Aunque yo no estoy copiando yo, porque yo estoy haciendo una interpretación de lo que dicen esos autores, acá están los autores de todo esto, está de Aznar, Jiménez, Fanlo y Escamero sin fecha en las páginas 1 a la 11. En este caso al final va el link donde está el documento, que es por supuesto también es una fuente confiable.
Entonces, pero, pues, hablando en este término de las definiciones y el lenguaje, ¿verdad? Debe de existir, digamos, en un material precisión y consistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que un documento cuando usted le dé una indicación al estudiante, por ejemplo, le va a decir, se requiere que elabore un mapa, un organizador gráfico, que puede ser un mapa mental o un mapa conceptual. Sin embargo, puede elegir que sea un mapa conceptual siempre y cuando tal y tal cosa. O sea, hay que ser puntuales a la hora de dar una indicación. Elabore un mapa mental, punto. ¿Sí? Siga los siguientes criterios. Si usted le pone una tabla con los criterios que usted le va a evaluar al estudiante de ese mapa mental, puntualmente. ¿Sí? No le haga bola, recordemos que, y aquí vamos a trasladar este dicho común, ¿verdad? De que el diablo está en los detalles. ¿Sí? Muchas veces, en lugar de querer ser tan poéticos, tan extensos, o a veces en querer, según nosotros, explicar de mejor manera lo que hacemos es perder al estudiante. ¿Sí? Entonces, precisos, al punto, ¿sí? Directos en cuanto a esa parte, y por supuesto, como dice acá, no dar lugar a ambigüedades, no dar lugar a que el estudiante se confunda. Agregar, por supuesto, también definiciones de nuevos términos, dice antes de ser utilizados, y adecuado manejo del lenguaje. ¿Sí? Entonces, usted tiene que buscar en una forma de un, ¿cómo les digo? Un equilibrio. ¿Sí? Ni ser tan coloquial, ni ser tan culto. Porque esa parte también es formativa, ¿verdad? Si yo soy muy coloquial, voy a acostumbrar a mis estudiantes a hablar coloquialmente siempre, ¿sí? Y si yo les voy a lo oculto, pero los voy a acostumbrar también a quizás manejar un lenguaje muy técnico que tampoco es adecuado. Entonces, buscar como un equilibrio. Fíjense ustedes, en algún momento, por ejemplo, alguien me decía, mira, es que no tenés que hablar de esa forma con un estudiante, porque, por ejemplo, en el área rural no lo van a entender. Eso también es subestimación. Eso también son cosas que no se deben tener. Los prejuicios no deben caber dentro de nosotros. Una cosa es el derecho de los estudiantes también a tener una educación de calidad. Por ejemplo, yo trabajé en área rural y yo a los estudiantes jamás, digamos, permití que solo se utilizara un lenguaje coloquial o un lenguaje vulgar. Siempre trataba de mantener un equilibrio y, por ejemplo, esto propiciaba que los estudiantes, incluso cuando no entendían una palabra, pues buscaran información, cuál era su significado, cuál era su utilización, etc. Porque, como les decía, toda esa parte es formativa. Entonces, yéndonos a lo oculto, yéndonos a lo coloquial o lo vulgar. Lo que sí es cierto es que debemos ser precisos, debemos ser consistentes y no dar lugar a la ambigüedad en un material educativo que nosotros preparemos, por supuesto, esto para que haya significado también. En esta parte, también dentro de estos condicionamientos para el aprendizaje significativo, es importante que nosotros utilicemos datos empíricos y analogías. ¿Esto qué quiere decir? Que la experiencia, ¿sí? Cuestiones vivenciales, cuestiones de la vida real, deben ser utilizadas o deben ser puntos de partida para poder generar procesos de aprendizaje que sean significativos. Ya hemos hablado mucho de los aprendizajes previos del estudiante, pero cuando, por ejemplo, usted quiere trabajar una actividad, digamos que ¿qué les digo yo? ¿Cómo lo podríamos ver? Por ejemplo, de la aplicación o la ausencia de aplicación de un derecho humano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No le voy a decir al estudiante, el derecho humano de la libertad de religión es tal y tal cosa, y punto. Ahora responda qué es el derecho humano de la religión. No, yo tengo que llevar al estudiante, por ejemplo, puedo ponerlo a hacer un estudio de casos, donde el estudiante va a abordar o va a desarrollar o va a analizar una situación de la vida cotidiana, un hecho específico, algo que ocurrió. ¿Sí? Y en ese sentido, pues esto va a generar también aprendizaje, esto va a generar significatividad. ¿Por qué? Porque yo le estoy contando a él, yo le estoy presentando a él una situación de la vida real para poder aprender, algo que realmente ocurrió. Entonces, la experiencia, utilizar datos empíricos, utilizar analogías, utilizar ejemplos de la realidad, siempre va a ser importante porque va a haber como una justificación de su uso desde el punto de vista evolutivo, cuando son útiles, digamos, para adquirir nuevos significados, cuando son útiles para crear significados preexistentes. Como les decía,
siempre presentar elementos de la experiencia, presentar elementos de la realidad, siempre va a lograr, ¿sí? Como consolidar, como conectar, digamos, esa intención que yo tengo con la disposición que el estudiante tiene de aprender también, ¿sí? Entonces, de una manera que usted no se pierda, ¿verdad? No se vaya alejado de la realidad, de esa manera vamos nosotros a lograr aprendizajes significativos. ¿Por qué? Porque como decía, estamos muchas veces quizás estado acostumbrados a desarrollar conceptos. Hoy les voy a dictar, escriban, derechos humanos son todas las garantías, tal y tal y tal cosa, y todo. Y ahí termina el periodo y el examen final es prácticamente de conocimiento. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, aquí hablamos entonces de las definiciones, de no ser ambiguos, de otros elementos que no considerar, y los datos empíricos y los ejemplos y analogías de la vida real que también se deben utilizar para poder generar aprendizaje. Ok. Otra parte aquí es la parte del enfoque crítico. ¿Esto qué quiere decir? Que, y esto se los decía desde el principio a ustedes, en esta parte quizás ustedes a mí no me pueden cuestionar porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Pero a mí me encantaría que me dijeran, mire, dice lo que usted está diciendo no es cierto, porque yo leí la teoría y dice esto y esto. Y yo pues, con pena o con vergüenza o como fuera, yo tendría que aceptarlo y decir, bueno, sí, tiene razón, voy a revisar yo también y pues nos ponemos a platicar. Porque eso es así. O sea, el ser humano es así. Y eso debe prevalecer también en los procesos de aprendizaje. Es un gran error que nosotros como docentes querramos llegar al aula como cuando estuviéramos en una iglesia, que era a los estudiantes, en lugar de favorecer los aprendizajes que querramos adoctrinarlos. Ya no estamos en ese tiempo. Ya no estamos en la Edad Media, ya no estamos en la época colonial. ¿Sí? Nosotros tenemos que promover que los estudiantes tengan ese enfoque crítico. Por eso les he dicho a ustedes, cuando yo hablemos de un tema, vayan, revisen la teoría, revisen la información, ¿sí? Porque yo soy consciente de que probablemente algo que yo sé, probablemente haya perdido vigencia, probablemente no sea cierto, ¿sí? Probablemente, perdónenme la expresión, pero yo pueda venir a echarles a ustedes casaca, ¿verdad? Y de eso no se trata la educación. Se trata de formar ese criterio. Y por eso es que vemos hoy, por ejemplo, a nivel guatemalteco, y se los digo así, una sociedad totalmente apática, que vemos que la fiscal, que el presidente, que etcétera, y que todo el mundo hace y deshace con nosotros, pero ahí estamos nosotros tan tranquilos, ¿no? Sin decir nada. ¿Sí? Que por qué no, porque que no sé qué, que eso no es bueno, que para qué. Porque, y eso pasa, porque incluso desde la educación no ha existido este enfoque crítico. ¿Sí? Y de esto no se trata, por ejemplo, de ser criticón, pero no estoy hablando de ser criticón, estoy hablando de tener pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, de manifestarnos, de poder cuestionar, de poder, de alguna forma, pedir información, etcétera. Entonces, esa es una capacidad que tiene el ser humano y que, por supuesto, debe también fortalecerse y debe ser de observancia general en los procesos de aprendizaje. Si no, no es educación, es adoctrinamiento. Y si queremos hacer adoctrinamiento, pues vayámonos a una máquina del futuro y nos vamos a la Edad Media, donde la iglesia tenía el poder, o en la colonia, donde no se podía de alguna forma decir nada. ¿Sí? Pero aquí estamos en la educación del siglo XXI. Y la educación del siglo XXI exige, y la sociedad del siglo XXI exige, que hayan personas con criterio, que haya personas con capacidad de hacer crítica. Por supuesto que no solo de criticar, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. De que a mí, por ejemplo, en la parte de historia, y estoy en esta parte, por ejemplo, consolidando algunas habilidades, pero muchos me mencionan, por ejemplo, dentro del abordaje de la historia como la mayor competencia, como el enfoque, como el tener pensamiento crítico, digamos. Y no, por ejemplo, a mí, y esa es mi teoría, dentro de la parte de la educación, por ejemplo, en la historia, a mí no me sirve que una persona sepa la historia y que sea crítico, porque entonces va a andar criticando por todos lados, ¿verdad? Pero no va a hacer nada tampoco. A mí, por ejemplo, me interesa que sea una persona crítica, pero también sea creativa, que sea propositiva. ¿Sí? Sin embargo, en este momento estamos aquí, pues diciendo, ¿verdad? Esta parte de
que el enfoque crítico es una subhabilidad, es un aspecto que debe tenerse en cuenta para poder decir que un proceso de aprendizaje es significativo. ¿Sí? Si no hay crítica dentro de los procesos de aprendizaje, no hay procesos de aprendizaje significativo. ¿Sí? Ok. Acá también dentro de esta parte de las condiciones para el aprendizaje significativo, también hay, debe existir una parte epistemológica, una parte de la epistemología. ¿Esto qué quiere decir? Consideración de los supuestos epistemológicos de cada disciplina, problemas generales de causalidad, categorización, investigación y mediación, consideración de la estrategia distintiva de aprendizaje que se corresponde con sus contenidos particulares. ¿Esto qué quiere decir? Que para que un proceso sea significativo o podamos decir que estamos desarrollando aprendizaje significativo, cada cosa que nosotros hablamos debe tener un sustento, ¿sí? Debe tener de alguna forma ya un recorrido, debe haber sido sometido a estudio, debe de alguna forma estar validado. ¿Sí? No voy a poder llegar yo a decir, basar, por ejemplo, mis procesos de aprendizaje con base a opiniones, ¿verdad? O con base a lo que yo pienso, ¿sí? Sino tengo que llegar al aula, a los distintos espacios de aprendizaje, que hoy ya no podemos hablar únicamente de educación en cuatro paredes, ¿verdad? De educación de distintas formas, especialmente en la pandemia. Pero lo importante acá es, como les decía, cada aprendizaje debe tener un sustento. ¿Sí? Debe tener un recorrido, debe tener ya de alguna forma también un proceso de alguna manera ya trabajado, digamos, una teoría ya revisada, una experiencia ya sobre la misma teoría, etc. Entonces, siempre debemos llegar nosotros con fundamento, no con opiniones, no con suposiciones, ¿sí? Ni con dogmas, ¿verdad? Siempre tratando de que todo lo que nosotros llevamos al aula pues tenga de alguna forma un sustento, tanto teórico como también de alguna forma, si pudiéramos decir, eh, sustento empírico, ¿verdad? O sea, o que haya experiencia sobre esto. También la otra parte de algo más que se debe cumplir en esta parte del aprendizaje significativo es la significatividad psicológica del material. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes recordarán que Ausubel ya nos decía que el proceso de aprendizaje es un proceso de modificación de esquemas mentales. Tengo el conocimiento previo, lo conecto con el nuevo y a la luz de este choque, de este encuentro, tiene que existir una modificación del esquema mental. Entonces, en eso ocurre hoy. Entonces, al hablar de la significatividad psicológica del material, nos estamos refiriendo o estamos hablando a que deben poder o se deben establecer relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo del alumno que aprende y depende de sus relaciones anteriores. Ok. ¿Se recuerdan ustedes que dentro de la ruta de aprendizaje significativo que veíamos, ¿sí? Que habían 6 pasos, que esos 6 pasos, dos de ellos pues correspondían a cada una de las etapas del aprendizaje significativo, la inicial, la intermedia y la final? En la segunda fase, que es la fase intermedia, allí hay una parte en la cual nosotros damos ciertas pautas o de alguna manera como que damos una especie de pautas o damos una especie de elementos, digamos, que permiten conectar los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. ¿Se recuerdan ustedes de los puentes cognitivos? ¿Sí? En esta parte de los puentes cognitivos es cuando nosotros pues damos un video, damos una lectura en la cual logramos conectar los conocimientos previos con lo nuevo que nosotros le vamos a dar, entre comillas lo nuevo, ¿verdad? Porque ahora tampoco debemos subestimar decir que con lo que yo voy a llegar al estudiante va a ser realmente nuevo. Para algunos quizás va a ser un conocimiento que va a retroalimentar, un conocimiento que va de alguna forma a poder modificar, pero no necesariamente va a ser nuevo.
como me pasa a mí, que les digo, no sé si es un error personal o algo, y perdón que me ponga yo de ejemplo, pero si pudieran ustedes decirme, considero que podrían pues, prácticamente exponerme su situación o su experiencia. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que a mí me ha gustado, eh, o sea, yo sí he hecho estudios, pero a veces me gusta volver como a estudiar un profesorado, cosas así, ¿verdad? Entonces siempre me gusta aprovechar cursos o cosas. Nunca me digo, ay, ya tengo una maestría, yo voy a estudiar otra maestría o un doctorado, ¿no? O sea, yo trato de ir y volver otra vez como que a empezar a estudiar ciertas cosas que me gustan. Entonces, a mí me pasa mucho que a veces cuando yo vuelvo a estudiar algo, por ejemplo, algo pedagógico, eh, hay cosas que yo ya vi. Y, y muchas veces para uno también eso es un factor desmotivante, porque como uno ya no es algo que uno ignore, que uno, perdón, que uno no sepa, entonces eso a veces le genera a uno también pues esta parte de quizás de no valorar los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo esto también, de que cuando nosotros digamos que en el contexto del aprendizaje significativo, nosotros vamos a hablar de nuevos conocimientos, y se los he dicho a ustedes también incluso, que no necesariamente van a ser nuevos para todos. ¿Sí? Eso es considerado dentro de la lógica, o dentro de la estructura, o dentro de la secuencia de aprendizaje significativo, pero no necesariamente que porque yo lo considere nuevo, va a ser nuevo para el estudiante. Eso es otra cosa también que debemos tener. Lo importante es que volviendo a esta parte, ¿sí? Les decía que eh, este condicionamiento nos dice que la parte de la significatividad psicológica del material consiste en que nosotros debemos de dar pautas, ¿sí? Para que el estudiante conecte lo previo con lo nuevo, ¿sí? Pero no debe ser de una manera arbitraria, de una forma como la que yo considero, bueno, yo diga, bueno, miren, ahora díganme, conecte, ¿cómo se relaciona esto? Explíquemelo, escríbamelo aquí, o dígamelo, pase la pizarra y escríbalo. ¿Cómo se conecta? No, debe existir una pauta que permita o facilitar nosotros esos espacios, esos recursos para que el estudiante solito, ¿sí? Podemos hablarlo así, de manera autónoma, él logre vincular lo que ya trae en sus estructuras mentales con lo nuevo que nosotros le queremos proporcionar. ¿Sí? A eso se refiere esta parte. Aquí pues tenemos una nota que nos dice Aznar Jiménez Fano y Escanero que este punto dice, es altamente crucial porque como señaló Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del alumno y a su vez, como observó Vygotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo. En consecuencia, dicen ellos, resulta extremadamente difícil separar el desarrollo cognitivo de aprendizaje, sin olvidar que el punto central es que el aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. Un tercer punto importante es la motivación. Ya hablamos de la significatividad del material, ya hablamos de la significatividad psicológica y ahora vamos a hablar de la motivación. 3 condiciones que debe cumplir el aprendizaje para que sea realmente significativo. Bueno, acá dice la motivación. Debe existir además, dice, una disposición subjetiva, una actitud favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje. Aquí creo que hemos hablado muchísimo en algún momento, y en magisterio creo que se los han dado, yo no soy maestro de primaria, pero nos han hablado de la motivación intrínseca y de la motivación extrínseca, ¿verdad? Eso es tan básico en las carreras de magisterio. Lo importante acá, dentro de una parte de la teoría, digamos que se considera, ¿verdad? O se dice que un punto de partida para el aprendizaje o para el desarrollo del aprendizaje administrativo es la disposición del estudiante, ¿sí? Eh, pero aquí hay algo que considerar también. Muchas veces la disposición del estudiante, la motivación del estudiante también depende de esos contextos de los que él viene, de la familia, si ese estudiante trae hambre, si ese estudiante padece violencia, si ese estudiante vive en un contexto de violencia, ¿qué motivación nos va a traer? ¿Sí? Y ahí es como un doble juego, ¿verdad? Bueno, o sea, decimos que sí, que definitivamente la motivación del estudiante es importante, ok, pero yo como docente, ¿qué voy a hacer para favorecer también esa motivación si el estudiante vive en un contexto de violencia, en un contexto de pobreza? ¿Sí?
Desde mi punto de vista, y aun cuando la teoría lo diga que la disposición es importante, sí, pero yo también como docente debo ser de alguna forma estratégico para poder favorecer o poder lograr que ese estudiante a través de ese proceso de aprendizaje o a través de los recursos que voy a poner a su disposición o a través de esas actividades que voy a realizar, logre, aunque sea un poco de motivación, porque muchas veces los estudiantes están tan deprimidos, están tan tristes, que no vamos a lograr motivarlos fácilmente, ¿verdad? Sin embargo, pues como dice acá, importante es tener en cuenta que la motivación es causa y también es efecto de la aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante. Sí, claro, la motivación es interna, es propia del estudiante. Ok, pero yo como docente también debo fortalecer o favorecer que ese estudiante tenga motivación. Y eso lo tenemos que tener de esa forma. Bueno, en suma, para que se dé el aprendizaje significativo, dice, no es suficiente solamente con que el alumno quiera aprender. Es necesario que pueda aprender, para lo cual los contenidos o material ha de tener significación lógica y psicológica. ¿Sí? Ya la parte lógica ya la vimos en los materiales. ¿Sí? Yo debo organizar un material lógico, ¿verdad? Y aquí donde recordaba yo por ejemplo, la hoja de trabajo yo les mencionaba a ustedes, que les decía que no tenía ni pie ni cabeza. Por ejemplo, la hoja de trabajo era para celebrar el Día de las Américas, recuerdo yo muy bien, así, entre mis lagunas, eso es lo que recuerdo. Pero le pedían al estudiante, o sea, era como una mezcla, ¿verdad? Que investigara sobre el mapa de no sé qué y no sé qué más información de América. O sea, el contenido era, el tema era uno, porque el tema era el Día de las Américas. ¿Sí? Y al estudiante le pedían que investigara sobre América y no me acuerdo qué otros aspectos, pero la cosa es que no había relación, no había cohesión, no había lógica dentro del material mismo. Entonces, debe existir esa significación lógica del material para que, por supuesto, haya significado en el proceso de aprendizaje o en el proceso de aprendizaje que va a desarrollar el estudiante. La significatividad psicológica, como lo veíamos y como decíamos en este caso, pues va a depender también, pues, de esos elementos, ¿verdad? De que nosotros consideremos siempre que los procesos de aprendizaje deben fortalecerse o deben desarrollarse en una secuencia en la cual nosotros no caigamos en arbitrariedades, sino que sino que favorezcamos que el estudiante de manera independiente pueda relacionar lo que ya sabe con lo nuevo que nosotros lo queremos propiciar. Y esto nuevo, entre comillas, recuérdenlo muy bien. ¿Sí? Y por último, un tercer aspecto que veíamos era la motivación. Y como les decía, sí, la teoría en este caso considera que la motivación es importante y que es propia del estudiante. Ok, pero yo también tengo que tener en cuenta la realidad. Esa realidad que en algún momento no le va a permitir al estudiante estar motivado, sino todo lo contrario. Yo tengo que favorecer esa motivación por medio de mis procesos de aprendizaje, por medio del trabajo que yo haga también con los estudiantes. Pero bueno, hoy llegamos al final de nuestra clase. Compañeros, que tengan un muy buen descanso. Aprovechenlo, traten de pasarla bien porque ahí nos espera un largo lapso hasta diciembre, tal vez que van a tener algún descansito más significativo. Pero, pues, de momento aprovechen este tiempo para poder reflexionar, para poder de alguna forma también descansar. Que tengan buen provecho, que la pasen muy bien. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Feliz tarde.